Hola, ¿qué tal familia? Muy buenas noches. Espero que te encuentres muy bien el día de hoy. Te queremos dar la bienvenida, amigo y hermano que nos acompañas a nuestro devocional semanal, donde ya es nuestra tercera semana de enero y hemos hablado acerca de cuál es el mejor camino a seguir. La semana pasada hablábamos de cómo priorizar nuestra relación con Dios y el día de hoy vamos a hablar de un tema en particular, una historia que ya conocemos en el Evangelio de Marcos, pero vamos a entender o vamos a ver cómo es que a través de esta historia podemos confiar en Dios y podemos confiarle nuestra vida a Dios. El devocional del día de hoy se titula Tu vida en sus manos. Y podemos pensar a lo largo de nuestra vida ¿cuál es el mejor lugar, no? O lo que hablábamos semanas pasadas. ¿Cuál es el mejor camino a seguir? ¿O cómo es que pongo a Dios en primer lugar? ¿O por qué ponerlo en primer lugar? Y para iniciar nuestra clase, nuestro devocional del día de hoy, me gustaría ponerte algunos ejemplos un poco chistosos, pero no sé si tú te atreverías a hacer paracaidismo, pero sin usar paracaídas. O si te atreverías a entrar a una carrera de autos, pero una carrera de autos sin frenos. O quizá estarías dispuesto a lanzarte al mar abierto, pero sin saber nadar. Seguramente meditando en alguna de estas posibilidades, no harías ninguna de ellas por diversión, ni se te ocurriría hacerlas. En caso que quizá no lo hayas notado, tenemos un impulso para evitar el dolor y para mantenernos sanos. Regularmente no hacemos cosas que pongan en riesgo nuestra vida o la vida de alguien más. Por sentido común, no lo hacemos. Nuestro deseo es sobrevivir y nos indica que no nos aventemos al mar sin salvavidas si no sabemos nadar, o que no nos subamos a un auto si no tiene frenos, o aún si ya estamos haciendo algo tan peligroso como aventarnos de un paracaídas, pues hacerlo con todas las medidas necesarias. Y esto me lleva a una pregunta en particular. ¿En quién confías cuando enfrentas situaciones fuera de tu control? ¿A quién acudes? Muchos de nosotros acudimos a nuestros papás, a nuestros hermanos, a nuestras esposas, a nuestra pareja. Podemos acudir a esas personas que son de confianza cuando estamos viviendo una situación que sabemos o sentimos está fuera de nuestro control. Y es normal que queramos mantener las cosas como lo más seguras y lo más controladas posibles. Es algo normal, porque mantener nuestra vida o preocuparnos por nuestra salud es algo importante. Pero hay momentos en los que nuestras fuerzas no son suficientes, el apoyo externo no es suficiente, y es justo ahí donde se sitúa la historia que vamos a ver el día de hoy. En Marcos 4 podemos ver cómo es que los discípulos se enfrentaron a algo que estaba fuera de su control, que es una tormenta o que era una tormenta. La historia está en Marcos 4, versículos 35 al 40. Y dice, ese día al anochecer dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado, Jesús diciéndoselos. Dejaron a la multitud y se lo llevaron en la barca donde estaba enseñando desde la barca y también lo acompañaban otras barcas. Básicamente el día ya estaba cerrando, ya estaba terminando, digamos, la jornada de enseñanza en ese lugar de Jesús y iba a cruzar el mar de Galilea con sus discípulos. Continuando al versículo 37 dice que se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban tanto la barca que ya comenzaban a inundarse. Imagínate, o sea, terminan de un buen día de enseñanza
y ahora están pasando el mar de Galilea y se desata una tormenta horrible. De repente el viento empieza a soplar más fuerte, las olas crecen rápidamente. De hecho, el mar de Galilea es conocido por eso, porque las tormentas fuertes se desatan de una manera muy rápida. Y los discípulos, me imagino, intentaron mantener el control. Empezaron a sacar el agua, a lo mejor sí, sí tenían algunas cubetas o algo a la mano, empezaron a sacar el agua, quizá bajaron las velas o hicieron lo que tenían en sus manos cuando empezó a pasar esto. Mientras tanto, ¿tú qué te imaginas que iba haciendo Jesús? ¿Iba orando o les estaba ayudando a sacar el agua? Pues el siguiente versículo nos aclara lo que estaba haciendo y dice, mientras tanto, Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y es interesante ver esto porque muchos de los discípulos de Jesús eran pescadores experimentados en este mismo lago, en el mar de Galilea. Y imagínate hombres pescadores experimentados que ya habían vivido tormentas o situaciones difíciles en el mar, estaban asustados y temían por morir en esta tormenta, ya que le dicen, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y los discípulos, a pesar de haber visto a Jesús, ya lo vieron a hacer milagros, ya lo vieron hacer muchas cosas y no les importó o no tomaron en cuenta lo que ya habían visto de Jesús. Más bien estaban demasiado preocupados por morir. Y la idea de los discípulos, me los imagino, no era como reclamarle, sino más bien era decirle, oye Jesús, tú también estás en problemas, tú también estás dentro de la barca, también te vas a ahogar, estás junto a nosotros. No era una petición, no era, oye Jesús, sálvanos por favor. Más bien era como, oye, ayúdanos a sacar el agua o échanos la mano. No estaban más bien pidiendo ayuda, estaban como haciéndole ver que estaba siendo indiferente. ¿Y cuántos de nosotros en momentos complicados en nuestra fe, en nuestro caminar, quizá cuando nos sentimos perdidos, sin una ayuda, cuántas veces no somos así con Jesús? No confiamos que nuestra vida en sus manos es el mejor lugar. Porque cuando vivimos alguna situación complicada, quizá más que pedir ayuda, le reclamamos que no te importa lo que estoy pasando, no te importa verme sufrir, no te importa verme pasarla mal. Podemos ser como estos discípulos y quizá podríamos pensar que ellos son los que más deberían haber tenido fe porque lo habían visto hacer cosas. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros no hemos visto milagros en nuestra vida? Situaciones que parecían que no se podían resolver y la mano de Dios es clara cuando se solucionan. Entonces, Jesús, ya que los discípulos le hablan, dice que él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. Dice la palabra que el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Y esta palabra de reprendió es la misma terminología que era utilizada cuando Jesús reprendía o hacía callar a los demonios. Imagínate, este momento se podría ver como una batalla espiritual, algo que sí estaba sucediendo, una crisis climática, pero también estaba probando la fe de los discípulos. Y no me imagino la escena tan increíble de ver a un hombre, de ver a Jesús calmando una tormenta en medio del mar. Ese es el poder de Jesús. Y me encanta cómo es que termina Jesús en el siguiente versículo.
no regañándolos, sino es una pregunta más bien de reflexionar. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Y no era el temor hacia la tormenta lo que Jesús le hizo que dijera que no tenían fe. No era el miedo, porque imagínate una pequeña barca en medio de una tormenta inmensa, pues es algo que te causa miedo, pero el temor en sí no está mal. Por algo Dios nos permite sentir miedo. Lo que hacemos con el miedo es lo que hace la diferencia. Cuando vivimos situaciones de temor, situaciones de incertidumbre, de salud, de enfermedad, monetarias, en el trabajo, incertidumbre, es lo que hacemos con ese temor, con esa incertidumbre, es lo que hacemos con ella, lo que hace la diferencia. Si decidimos confiar en Dios, si decidimos poner nuestra confianza en Jesús, es lo que hace la diferencia, cómo enfrentamos los problemas. Y podemos hacer todo tipo de cosas para no lastimarnos o para no enfermarnos. Podemos hacer dieta, podemos hacer ejercicio, podemos buscar por todas las áreas posibles, buscar que no nos pase nada malo. Pero a pesar de esto, tarde o temprano, nos vamos y te vas a enfrentar a una situación en tu vida en que lo único que podemos hacer es confiar en Dios. Pero hay una buena noticia en medio de todo esto, porque nunca, nada nos puede pasar sin que sorprenda a Dios. Nada, en lo absoluto. Por más que nos pueda agarrar en curva, como se puede decir, nada sorprende a Dios. Él sabe tanto las cosas buenas como las malas que nos van a pasar, aún los días de nuestra vida. Dicen los salmos que Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre y que aún nuestros días están escritos en el libro de la vida. Y vamos aprendiendo que a medida en que confiamos en Jesús, podemos soportar tormentas más grandes. Y yo estoy convencido, a un amigo que nos acompañas, que puedes ver la mano de Dios en tu vida aún en situaciones complicadas, en situaciones difíciles. Porque, te lo decía, podemos pensar en los discípulos y decir, hey, qué falta de fe tienes, ¿no? Si tú ya viste a Jesús hacer milagros, ¿por qué no crees si lo estás viendo ahí en vivo y en directo? Pero ¿no crees que nos haría Jesús la misma pregunta a nosotros? Podríamos hacer énfasis en ello, en los discípulos, pero ¿qué hay de tu vida? A veces decidimos enfocarnos más en las tormentas, en los momentos complicados, que cuando Jesús ha calmado la tempestad de nuestra vida. Decidimos poner nuestra mirada en lo que nos hace falta, en lo que no tenemos, en lo que quisiéramos tener, pero no en las cosas que Dios ya ha hecho en nuestra vida. Y me encanta esto porque habríamos de preguntarnos esto, ¿todavía no tienes fe? Aún en medio de todas esas ocasiones donde Jesús ha calmado la tormenta en tu vida, en esos momentos cruciales donde quizá no has visto luz en medio de la oscuridad, ¿cómo es que ves a Jesús a lo lejos o cerca? Todavía no tienes fe. Y esta historia es una historia más, no para hacerla a un lado, no para decir que ya la conocemos o que ya nos la sabemos, sino más bien para preguntarnos qué impacto tiene esta historia en nuestra vida. Si en realidad confiamos que nuestra vida en sus manos está en el mejor lugar. No hay mejor lugar que nuestra vida, que esté nuestra vida, que en las manos de Dios, en las manos de Jesús. Dice la palabra que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia
porque de esta manera vamos a recibir la ayuda en el momento que más lo necesitemos. Y ese es nuestro Dios. No es un Dios indiferente al que acudimos. Es un Dios que atiende el llamado cuando nos acercamos con fe y con un corazón honesto. A Jesús no lo despertó ni el ruido, ni el agua entrando a la barca, ni el viento. Lo que lo despertó fue a sus discípulos pidiéndole ayuda. Y Jesús, antes de llamarlos a tener fe o antes de preguntarles si no tenían fe, les ayuda y les muestra cuál es el camino a calmando la tormenta. De la misma manera, Jesús nos muestra el camino y nos ayuda en medio de nuestros momentos más complicados. Así que si no sabes en qué lugar o en qué confiar o en quién confiar, tu vida en las manos de Jesús está en el mejor lugar que puede estar. Hermano, esta es la lección de esta semana, que deseo de corazón esta historia que vemos de los discípulos llegue a lo más profundo de nuestro corazón y nos haga confiar en nuestro Dios, en Jesús, que no es indiferente a nosotros. Hermano, te mando un fuerte abrazo, deseo que tengas una excelente semana y nos estamos viendo el domingo a las 10 de la mañana en nuestra reunión semanal. Te mando un abrazo, gracias.